El público reconocía instantáneamente a Isaura Espinosa, el mechón blanco en su cabello, su imponente estatura y esa presencia inolvidable en pantalla que la convirtió en una de las actrices más reconocidas de la televisión mexicana. Pero detrás de la fama y la elegancia había una vida llena de luchas dolorosas que muy pocas personas conocían realmente. Ahora, con más de 70 años, Isaura está hablando abiertamente sobre la dura realidad detrás de su carrera, una silenciosa batalla contra el cáncer, las cicatrices emocionales dejadas por décadas en el mundo del espectáculo y la soledad que muchas veces llegaba después de los aplausos. Ella misma dijo una vez, hay que saber ser feliz tanto con lo bueno como con lo malo. Pero, ¿qué ocurrió realmente detrás de las puertas cerradas después de más de 50 años en el cine, el teatro y la televisión? La verdad sobre la vida de Isaura Espinosa es mucho más emotiva de lo que la mayoría de sus admiradores jamás imaginó. El difícil camino de Isaura Espinosa hacia la fama. Isaura Espinosa nació el 25 de agosto de 1960 en Piedras Negras, Coahuila, México, aunque siempre consideró a Monterrey como el lugar que realmente la formó. La familia de su padre provenía de Querétaro, mientras que su madre era de San Buenaventura, Coahuila. Poco tiempo después de su nacimiento, la familia se mudó a Monterrey, donde Isaura pasó gran parte de su infancia, estudió y eventualmente comenzó su carrera. Desde muy pequeña, Isaura sentía que había nacido para actuar. Más tarde confesó que incluso antes de entrar por primera vez a un teatro ya les decía a todos, «Voy a hacer películas». Durante las visitas familiares a Cuatro Ciénegas, quedó fascinada viendo viejas películas protagonizadas por artistas infantiles como Marisol y Rocío Dúrcal. Aquellas experiencias sembraron silenciosamente el sueño que más tarde definiría toda su vida. Su primera gran oportunidad llegó cuando apenas tenía 12 años. Su escuela la invitó a participar en una obra teatral sobre una orquesta durante la época de la recesión en Estados Unidos. De los 13 actores, Isaura era la única mujer del elenco. Recordaba sentirse aterrada y extremadamente tímida al estar rodeada de muchachos mayores sobre el escenario, confesando después, no fue fácil. Sin embargo, la obra fue un éxito y obtuvo presentaciones en el Teatro Mayo de Monterrey durante todo el verano. Isaura se describía a sí misma como una niña tímida, especialmente por ser la menor de 5 hermanos. Con el tiempo, el teatro la ayudó poco a poco a salir de su caparazón. Luego llegó la televisión. Un productor notó su actuación y la invitó a participar en programas infantiles en Monterrey. A partir de ahí comenzó a modelar, aparecer en comerciales, desfilar en pasarelas y asistir a eventos sociales relacionados con el mundo del entretenimiento. Un encuentro cambió su vida para siempre. Durante un evento en Monterrey, Isaura conoció al legendario comediante Sergio Corona, quien le dijo, «El día que llegues a la Ciudad de México, en 1 o 2 años ya vas a estar en televisión». Más tarde, Isaura bromeaba diciendo que era culpa de que se hubiera mudado tan joven a la capital. Llegó a la Ciudad de México con apenas 16 años, llevando poco más que sus ahorros, su determinación y el apoyo de su madre, a quien llamaba su mejor amiga y su cómplice. La vida en casa se había vuelto complicada, especialmente por las expectativas tradicionales que recaían sobre ella como la hija menor. Isaura quería independencia y se negó a limitarse al papel que otros esperaban de ella. En la Ciudad de México trabajó incansablemente. Modeló para importantes tiendas departamentales, apareció en comerciales, trabajó en relaciones públicas e incluso se levantaba antes del amanecer para trabajar como locutora en Televisa. Poco a poco comenzó a construir contactos dentro de la industria. Durante esos primeros años también trabajó junto a figuras como Mauricio Garcés, a quien siempre recordó con cariño como un verdadero caballero que la trataba como parte de la familia. Para Isaura, esos momentos hacían que toda la lucha valiera la pena y confirmaban que había elegido el camino correcto. Los primeros años de Isaura Espinosa en la televisión. Isaura Espinosa entró oficialmente a la televisión a través de un programa conducido por el legendario presentador Paco Malgesto llamado Operación Convivencia. En aquella época la televisión mexicana todavía estaba evolucionando y las transmisiones nacionales comenzaban hasta más tarde por la tarde. El programa rápidamente se hizo conocido por combinar entretenimiento con conversaciones educativas dirigidas a las familias y amas de casa. Isaura recordaba el programa con mucho cariño porque le permitió conocer a grandes personalidades y a experimentados profesionales de la televisión. El programa hablaba de todo, desde psicología infantil hasta medicina, y Paco Malgesto se tomaba el contenido muy en serio. Según Isaura, él se preocupaba mucho por el contenido y ella admiraba lo culto e inteligente que era.
El elenco también incluía figuras como Marcela Rubiales y Lupita. Con el tiempo, Marcela se convirtió en mucho más que una compañera para Isaura. Años después la describió como «mi hermana querida», explicando que su amistad permaneció increíblemente cercana durante décadas. Gracias a ese círculo, Isaura también terminó conectándose con una de las familias más icónicas del entretenimiento mexicano. Pasó tiempo trabajando alrededor del mundo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, a quienes siempre recordó con enorme cariño. Isaura decía que Antonio Aguilar la trataba como una hija o una sobrina, mientras que Flor Silvestre siempre fue dulce y cariñosa. El propio Paco Malgesto dejó una enorme huella en su vida e Isaura lo describía como una institución y todo un caballero. Admiraba lo mucho que sabía sobre música, cocina y prácticamente cualquier tema, y le encantaba escuchar sus historias. Hubo una anécdota que nunca olvidó. Según Isaura, Paco pasó casi un año estudiando árabe solo porque su gran amigo Mauricio Garcés quería presentarla a su madre libanesa y él deseaba poder hablar con ella en su propio idioma. Trágicamente, la mujer falleció antes de que Paco pudiera conversar con ella. Para Isaura, esa historia reflejaba perfectamente la calidad humana tan grande que tenía. Sin embargo, el comienzo no siempre fue fácil. Isaura admitió que algunas personas del programa inicialmente desconfiaban de ella y malinterpretaron su presencia allí. Pero con el tiempo las tensiones desaparecieron, las amistades crecieron y poco a poco ella empezó a formar parte del mundo de la televisión. El ascenso de Isaura Espinosa en la televisión, el cine y la fama. Mientras Isaura Espinosa construía lentamente su carrera en la Ciudad de México, su vida se convirtió en un caos constante. Hubo una época en la que hacía televisión, teatro, cine, modelaje e incluso cabaret al mismo tiempo. Más tarde recordaría cómo corría de una producción a otra. Salía de un estudio de televisión para llegar al teatro y después se apresuraba nuevamente para actuar en sketches nocturnos de cabaret junto a actores como Rafael Inclán, Sergio Ramos, Carlos Piñar y Mauricio Garcés. Al mismo tiempo trabajaba en relaciones públicas para glamorosos eventos relacionados con Acapulco y el turismo de lujo. Cada fin de semana, después de terminar sus compromisos televisivos, Isaura viajaba a Acapulco para fiestas y eventos promocionales antes de regresar agotada a la Ciudad de México. Entonces llegó la llamada que realmente cambió su carrera. El legendario productor Ernesto Alonso la notó después de algunas pequeñas apariciones en televisión. La invitó a participar en proyectos como Rina y más tarde La Mujer Marcada junto a Sasa Montenegro. Isaura siempre habló con enorme admiración a Alonso y consideraba un gran honor que personalmente la hubiera buscado. Incluso llegó a decirle que si algún día realizaba una producción biográfica sobre María Félix, Isaura sería la única actriz capaz de interpretarla. Para ella, escuchar semejante comparación fue algo inolvidable. Años después recordó el momento en que finalmente conoció a María Félix en persona y quedó completamente impactada por su belleza y presencia. «Te quedaba sin palabras», confesó Isaura. Recordaba haberle dicho nerviosamente: «Señora, usted es tan hermosa», mientras la legendaria actriz respondía con elegancia y encanto. Durante mediados de los años 70, Isaura comenzó a abrirse camino en el cine. Sus primeras apariciones fueron papeles muy pequeños, incluyendo de secretaria en películas con Mauricio Garcés y proyectos dirigidos por Miguel M. Delgado, famoso por dirigir muchas de las películas clásicas de Cantinflas. Poco a poco, esos pequeños papeles se transformaron en personajes más importantes y pronto Isaura ya aparecía en varias películas cada año. En medio de todo eso, su madre siempre permaneció a su lado. Isaura decía con frecuencia que su madre nunca se dejó deslumbrar por el mundo de las celebridades, incluso a conocer estrellas como Julio Alemán y Joaquín Cordero. Para Isaura, esa actitud sencilla y realista fue lo que la mantuvo conectada con la realidad a pesar de la creciente fama que la rodeaba. Con el paso de los años, Isaura también se volvió instantáneamente reconocible por una característica física muy particular: el llamativo mechón blanco en su cabello. Mucha gente pensaba que se lo tenía a propósito, pero ella explicó que en realidad era natural y que había formado parte de su apariencia desde que era muy joven. Con el tiempo decidió aceptarlo como parte de su identidad y dejó de intentar ocultarlo. A diferencia de muchas estrellas del espectáculo, Isaura también se negó a perseguir la perfección cosmética. Admitió abiertamente que nunca se había realizado cirugías plásticas, ni siquiera Botox, explicando: «Gesticulo demasiado como actriz». Aunque respetaba a quienes recurrían a procedimientos estéticos, sentía que actuar requería expresiones faciales y emociones que nunca quiso perder.
También enfrentó en silencio graves problemas en los ojos durante muchos años. Mucho antes de que existieran las cirugías láser, Isaura se sometió a una operación ocular que le dejó cicatrices visibles y constantes irritaciones y alergias a maquillaje. En algún momento, los médicos incluso le advirtieron que un embarazo podría empeorar permanentemente su vista. Aunque después perdió parte de la visión tras quedar embarazada de su hijo Sergio, continuó trabajando a pesar de las dificultades. La vida tranquila de Isaura Espinosa, el amor familiar y el dolor que nunca sanó. Con los años, Isaura Espinosa se volvió conocida no solo por su impactante apariencia y fuerte presencia en pantalla, sino también por la calidez y sensibilidad que transmitía en la vida real. Incluso en las conversaciones la gente notaba lo expresiva que era. La propia Isaura llegó a decir que no podía imaginar vivir de otra manera porque mis ojos lo dicen todo. Lejos de las cámaras de televisión, construyó una vida más tranquila centrada en la salud, la espiritualidad, la familia y la naturaleza. Isaura desarrolló un profundo amor por los temazcales, los tradicionales baños de vapor mexicanos a los que asistía frecuentemente con amigos y familiares en Tequisquiapan. Creía que el verdadero cuidado personal no tenía nada que ver con productos caros de belleza, sino con la disciplina y la constancia. En lugar de cremas lujosas, prefería remedios caseros sencillos como yogur, miel, pepino y mascarillas naturales inspiradas en las cosas que su madre usaba en casa. Tampoco estaba obsesionada con las dietas estrictas. Isaura admitía abiertamente que comía casi de todo, simplemente tratando de mantener equilibrio y hábitos saludables. La meditación y el yoga también se convirtieron en partes importantes de su vida durante muchos años. Aunque a veces le costaba mantener la rutina debido al trabajo y al estrés, estaba convencida de que la disciplina era la verdadera cura para la ansiedad y el agotamiento emocional. Gran parte de esa vida tranquila giraba alrededor de su único hijo, Sergio Isauro. Isaura hablaba de él con enorme orgullo. A diferencia de su famosa madre, Sergio nunca quiso convertirse en actor. En cambio, dedicó su vida al arte, la música, la meditación, el tejido y el diseño visual. Criado rodeado de artistas e intelectuales en Tequisquiapan, Sergio se convirtió en lo que Isaura describía cariñosamente como un hombre activo y creativo que siempre estaba trabajando en algo nuevo. Ella decía con frecuencia que una de las mayores bendiciones de su vida era tener un hijo trabajador que realmente la cuidaba y permanecía cerca de ella. Aunque muchas personas del medio artístico lo animaron a actuar, incluida Silvia Pinal, Sergio siempre se negó, insistiendo en que la actuación era el mundo de su mamá, no el suyo. Pero detrás de la personalidad tranquila de Isaura permanecía una herida profunda que nunca terminó de sanar: la muerte de su esposo, el artista Sergio Sánchez. Casi 20 años después de su fallecimiento, confesó que todavía lo extrañaba como el primer día. Según Isaura, nunca amó a nadie con tanta profundidad y jamás pudo imaginar reemplazarlo. Describía su matrimonio como una relación inseparable, llena de cariño, humor, inteligencia y compañerismo. ¿Quién podría compararse con eso?, preguntó una vez emocionada. Sergio murió a causa de un gran tumor en el único riñón que le quedaba después de haber donado anteriormente el otro a su hermana, la actriz Blanca Sánchez. Trágicamente, Blanca también falleció poco tiempo después, dejando a Isaura devastada por la rapidez con la que la familia desapareció a su alrededor. La gran historia de amor que terminó en tragedia. Para muchas personas, la historia de amor entre Isaura Espinosa y el actor Sergio Sánchez parecía casi perfecta. Fueron inseparables durante décadas, profundamente enamorados y conocidos por la enorme confianza y cariño que compartían. Incluso años después de su muerte, Isaura seguía admitiendo que jamás podría imaginar amar a otra persona de la misma manera. Pero detrás de ese hermoso matrimonio, también existía una tragedia desgarradora que nunca dejó de perseguirla. Sergio Sánchez había sido noticia en todo México después de donar uno de sus riñones a su hermana, la actriz Blanca Sánchez. Fue considerado un acto extraordinario de amor y sacrificio. Debido a que después vivía con un solo riñón, los médicos lo revisaban regularmente cada 6 meses. Por eso Isaura nunca logró entender cómo todo salió tan mal. Años después, Sergio desarrolló un enorme tumor adherido al único riñón que le quedaba. Durante la cirugía, los médicos supuestamente salieron y le dijeron a Isaura que no podían remover el riñón porque era el único que tenía. El tumor ya estaba demasiado avanzado. Lo que todavía no entiendo, dijo Isaura tiempo después con dolor, es como nunca lo detectaron antes. Un tumor así no crece de la noche a la mañana. Ella nunca culpó a Blanca por lo sucedido, pero admitió abiertamente que la situación fue devastadora para toda la familia.
Blanca sobrevivió gracias al riñón que su hermano le había donado, mientras Sergio lentamente perdía la vida. La tragedia dejó profundas heridas emocionales en todos. Después de la muerte de Sergio, Isaura cerró por completo la puerta a matrimonio. No, 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 respondió en voz baja cuando le preguntaron si alguna vez pensó en volver a casarse. La razón se entiende mejor al escuchar cómo comenzó su historia. Isaura conoció a Sergio casi por accidente en agosto de 1983, después de que el conductor Fabián Lavalle la convenciera de visitar la casa de Blanca Sánchez una noche. Isaura acababa de regresar agotada de filmar una película en Texas y casi decidió no ir. Pero en el momento en que Sergio abrió la puerta, todo cambió. Lo primero que vi fueron esos increíbles ojos azules, recordó Isaura. Y ahí mismo pensé, esto es. Según ella, fue amor a primera vista. Desde esa primera noche, Sergio prácticamente nunca volvió a separarse de ella. Lo que comenzó como una visita casual rápidamente se convirtió en una relación que consumió emocionalmente a ambos. Sus amigos incluso comenzaron a bromear casi de inmediato, diciendo que terminarían casándose. Y así fue. Isaura más tarde describió su matrimonio como una de las etapas más felices de su vida. Reían constantemente, confiaban profundamente el uno en el otro y se apoyaban en todo. Irónicamente, Sergio ni siquiera había planeado convertirse en actor. Originalmente trabajaba en publicidad y marketing antes de dejar ese mundo atrás para seguir a Isaura en la actuación. Gracias en parte al apoyo del legendario productor Ernesto Alonso, Sergio logró construir una exitosa carrera como actor. Pero para Isaura, su papel más importante simplemente fue ser su compañero de vida. Incluso ahora, décadas después, sigue hablando de él con el mismo amor y la misma tristeza, confesando que todavía lo extraña como el primer día. La vida familiar de Isaura Espinosa, la maternidad y sus miedos silenciosos. Para Isaura Espinosa, la maternidad nunca fue algo impulsivo. Mucho antes de convertirse en madre, pensó cuidadosamente en el tipo de hombre que quería a su lado. Ver a amigas atravesar divorcios dolorosos y conflictos familiares la volvió muy cautelosa. Más que simplemente querer un esposo, Isaura siempre decía que deseaba un verdadero padre para su futuro hijo. Parte de eso venía del dolor de haber perdido a su propio padre cuando todavía era muy pequeña. Por esa razón tomó su relación con Sergio Sánchez muy en serio desde el principio. La pareja se conoció en 1983, pero su hijo no nació hasta 1989. Isaura admitió que el embarazo fue completamente planeado y profundamente deseado. Para entonces ya sabía que Sergio era la persona con la que quería formar una familia. Aunque Isaura pasó décadas rodeada de actores atractivos, productores y famosos del espectáculo, insistió en que nunca estuvo involucrada en grandes escándalos dentro del medio. Ella creía que las relaciones solo funcionaban cuando existían verdadera química y amistad. Mi mamá siempre me decía que tu pareja también debe ser tu mejor amigo, explicó Isaura una vez. ¿Cómo puedes vivir con alguien en quien no confías? También admitió que ser considerada hermosa en la televisión a veces se convirtió más en una carga que en una ventaja. Existía el prejuicio de que las mujeres atractivas no podían ser inteligentes ni tomarse en serio su carrera. Isaura constantemente sentía la necesidad de demostrar que realmente amaba la actuación y que no dependía solo de su apariencia. Varias relaciones fracasaron porque algunos hombres esperaban que abandonara la actuación después de casarse. Isaura siempre se negó. Ese era el plan de vida de ellos, no el mío. Con Sergio, sin embargo, las cosas fueron diferentes. Como él provenía de una familia profundamente ligada al entretenimiento, entendía perfectamente el mundo de Isaura. Su madre, Ofelia de la Fuente, había sido una respetada actriz de radio y televisión, mientras que su hermana Blanca Sánchez se convirtió en una de las actrices más conocidas de México. Lejos de las cámaras, Isaura prefería una vida sorprendentemente sencilla. Le encantaba quedarse en casa, leer libros y especialmente cocinar. Gran parte de su amor por la comida venía de haber crecido en el norte de México, donde las reuniones familiares casi siempre giraban alrededor de la cocina y las comidas caseras. Cuando era joven, incluso ayudó económicamente a su madre preparando pasteles y vendiéndolos en la escuela después de que su padre sufriera un accidente. Isaura todavía recordaba con orgullo cómo hacía pasteles volteados de piña, brazos de gitano y pasteles alemanes de chocolate completamente sola. A pesar de décadas dentro del espectáculo, nunca se obsesionó con el glamour. Incluso se reía de las costosas cremas de belleza que ni siquiera funcionan, prefiriendo remedios naturales y rutinas simples. Una de las cosas más sorprendentes de Isaura siempre fue su famosa voz ronca,
algo que el público reconocía de inmediato. Irónicamente, parte de esa voz surgió por un aterrador accidente en la infancia. Cuando era apenas una niña pequeña, se cortó gravemente la lengua con un objeto metálico afilado escondido en la tierra que se llevó a la boca mientras jugaba. La lesión fue tan grave que tuvo dificultades para hablar durante años. De hecho, aprendió a escribir antes de poder hablar correctamente. Mi mamá siempre decía que al final me vengué, recordó Isaura riendo años después. Porque ahora nunca dejo de hablar. Incluso después de más de 100 películas, decenas de obras de teatro y más de 20 telenovelas, Isaura decía que lo que más amaba no era la fama, sino la sensación de conectar emocionalmente con el público. El teatro especialmente seguía siendo algo sagrado para ella, porque puedes sentir al público respirando contigo. Sin embargo, en años recientes, Isaura reveló silenciosamente otro capítulo difícil de su vida. Cerca del final de una emotiva entrevista, confesó que se estaba preparando para una cirugía y que sentía un miedo genuino. «Estoy muy asustada», admitió honestamente, «pero tiene que hacerse por mi salud». Aún así, continuó agradeciendo al público por permitirle seguir presente, activa y vigente después de tantas décadas dentro del entretenimiento.